Detalle. Jesús había sido bautizado por Juan. El domingo pasado hablamos bastante extensamente de Juan. Y ahora dice la Biblia. Dejo que la Biblia hable. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, el río Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Entonces a veces cuando decimos estoy en un desierto, no siento la presencia de Dios, no tengo nada que me anime, estoy como David cuando fue conquistada la ciudad donde él estaba, mis amigos de pronto se transforman en mis enemigos, estoy solo. Es bastante difícil pensar que el Espíritu te lleve a esa situación. Pero acá dice la Biblia que el Espíritu lo llevó al desierto. Otras versiones dicen lo impulsó, o sea, lo guió. Era la voluntad del Espíritu Santo que vaya al desierto. Y no solamente al desierto, sino al ayuno. Y no solamente al desierto y al ayuno, sino a una confrontación con Satanás. Es interesante ver, dice la Biblia allí, en el capítulo anterior, que Jesús tenía unos 30 años. ¿Por qué no tuvo esta confrontación tan directa contra Satanás antes de estos 30 años? ¿Por qué no tuvo esta confrontación de Satanás cuando tenía 18 años, cuando estaba trabajando en la carpintería? Siempre que el Espíritu te lleva a confrontarte con una situación difícil, primero te equipa y te da las herramientas para que no salgas derrotado. Y primero, Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu lo llevó al desierto a tener una confrontación con Satanás. ¿Quién estaba con Jesús en el desierto? El Espíritu Santo, pero a nivel amigos, familia, conocidos, nadie. Ahí tenemos dos verdades importantes. Las batallas más importantes que tenés que enfrentar es cuando nadie te ve. Cuando estás solo. Cuando no tenés que aparentar delante de nadie. Allí están las batallas más importantes. Y esto es un principio bíblico. Primero es lo invisible. Primero lo que nadie te ve. Después es lo visible. Dice, amarás al Señor tu Dios. Primero, a Él solo servirás. Segundo, Pedro, ¿me amas? Sí te amo. Apaciéntame. El amor, primero está en el corazón, nadie lo ve. Pero ese amor te lleva a hacer, a actuar. Primero es dentro, después fuera. Primero invisible, después visible. Lo que vino después, ya lo van a ver, fue producto de haber vencido Jesús a Satanás cuando nadie lo veía, cuando nada sentía y cuando tenía hambre por el ayuno. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, este texto, el versículo 2, nos dice que durante los 40 días fue tentado por el diablo. Como que esto que sigue a continuación es como la coronación de esas tentaciones. Otra cosa interesante, dice, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en el pan. Importante ver el ataque de Satanás. El ataque de Satanás fue pan cuando tenías hambre. Siempre el diablo te va a atacar en tu debilidad. El diablo tiene un chequeo y siempre va a tratar de atacarte
en tus partes débiles. Él tenía hambre, 40 días sin comer, entre paréntesis, les regalo esta, seguramente que tomó agua, no sé cómo ni no sé de dónde, porque 40 días sin tomar agua no le hubiera ofrecido pan, ¿no? El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. No le da una galleta marinera a una persona que no tomó agua durante 40 días. Entonces le ofreció pan, hambre. Quizás tengas una dificultad de distinto tipo. Quizás tengas una inclinación hacia la ira. El diablo va a venir y te dice, pite. O quizás tengas una actitud hacia la ansiedad. Entonces van a venir pensamientos de ansiedad. Justamente en tu parte débil. Justamente va a ocuparte. Pero el propósito de Dios, que está más allá de la tentación del diablo, es fortalecerte en la parte que sos débil. Cuando vos sos tentado, ¿para qué lado caes? Si caes para el lado de Dios, por su gracia, Él justamente te va a fortalecer en aquella área que sos débil. Y al final el diablo sale perdiendo, porque en esa parte que estabas débil, terminás fortalecido. Me acuerdo que Maradona era un mago con las piernas, hasta con la mano. Pero no era muy bueno cabeceando. Y él en los entrenamientos, aunque llegaba tarde, se quedaba bastante tiempo después, se lo pasaba muchas veces practicando cabecear, porque era petizo. Cabecear, porque era la parte que menos hacía bien. Entonces, justamente, tu parte débil necesita entrenamiento. Te cuesta creer, vienen temores, vienen dificultades, te desanimas rápido. Justamente el diablo te va a tentar en esas áreas. Pero por la gracia de Dios vas a ser fortalecida. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y acá en mi Biblia, Reina Valera, está la cita del Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y en el contexto dice, te hice llevar por un desierto donde no había pan, dice, para que sepas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miremos con lupa este versículo. Entonces, la Biblia es pan. La Biblia es comida. La Biblia te nutre. La Biblia incentiva tu fe. Está diciendo que la Biblia es tan comida como la comida que vas a comer, si Dios quiere, dentro de un ratito. ¿No? Entonces, como no podrías, o estarías bastante nerviosa si no comes en un día, también deberías permitirle a tu espíritu que coma todos los días, te nutra de la palabra de Dios. Siguiente tentación, porque hay mucho para ver. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Potestad es una palabra rara de la Reina Valera y de la lengua española, que significa poder. O sea, el poder político de estas naciones y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Esto es una mina de oro para ti. Primero, ¿a quién Dios había puesto como gobernante, como soberano de la tierra? A Daniel. Dijo, gobiernen la tierra, gobiernen los animales, decidan sobre qué plantas poner, sacar. Tenía dominio.
cuando el diablo los tentó y ellos cedieron a la tentación, le entregaron esa autoridad que en un sentido Adán y Eva nos estaban representando, porque eran nuestros padres, nuestros primeros padres, y por ponerse y obedecer a Satanás, se pusieron bajo la autoridad de Satanás. Entonces entregaron ese dominio a Satanás. Entonces, no es tan errado decir que el diablo tenía autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Es una verdad parcial, porque tiene una gran influencia sobre los gobiernos de la tierra, porque sobre todas esas cosas, no es que Dios no hace nada, sino que también en Romanos 13 dice que las autoridades existen porque Dios las pone. A veces Dios las tolera y a veces Dios las pone, pero hay como una guerra entre lo que tiene Satanás y lo que Dios establece. A través de la cruz del Calvario, Jesucristo venció a Satanás. De modo que la iglesia son como una nueva generación de Adanes y Evas que tienen nuevamente autoridad en la tierra para reconquistar. Por ejemplo, a Noé, Dios le dijo que se multiplique, no que gobierne la tierra. O sea que Noé no tenía autoridad. Dice la Biblia que los animales le iban a temer, pero no tenía autoridad. En Cristo, la iglesia tiene potencialmente autoridad sobre la creación. Fíjense, Jesús le habla a una tormenta y la silencia. Y reprende a sus discípulos porque no tenían fe. Entonces, ¿qué estaba esperando? Que sus discípulos silencien la tormenta. Porque en Cristo tenemos autoridad cuando Dios es su voluntad de hacerlo, no es que somos todopoderosos y hacemos lo que se nos antoja. Ahora, volvamos a este asunto de todo este reino. Todos los reinos de la tierra son tuyos. Era una tentación, porque en Apocalipsis dice que todos los reinos de la tierra van a ser de Dios y de su Cristo. Era como acortar el camino, obviando algo importante. ¿Qué? La cruz. Era un atajo. Encontrar el gobierno sin la cruz. Sin el suplicio, la muerte. Si eso hubiera pasado, todos nosotros no somos salvos. Si hubiera terminado el plan de salvación. También es interesante que a cambio le pidió algo que si se quiere hubiera sido como una especie de tranza en secreto. ¿Quién había en el desierto? Nadie. En secreto le dice, si postrado me adorares. Uno de los deseos más vehementes de Satanás es la adoración. Él quiere la adoración. A cambio de la adoración le promete todos los reinos de la tierra. Entonces, qué importante es tu adoración. Qué importante es tu culto a Dios. Qué importante es el ministerio de la adoración. Satanás lo desea de una manera vehemente y quiere esa adoración. Lo hace de distintas maneras. Lo hace a través de la idolatría, de los falsos dioses. Lo hace a través de engañar a las personas a través de objetos mágicos, ídolos, amuletos. Antes se hablaba de patita de conejo, hace rato que no veo patita de conejo. Ahora veo a un gato que hace... Bueno, hasta tonto ese. Sí. Pero es un amuleto. Están en todos los negocios para que te vaya bien. Estás poniendo la confianza en un gato que hace y no en el Dios verdadero. Cantidad de cintitas rojas puestas en
en la muñeca para que te vaya bien contra la envidia. ¿Sabés qué estás diciendo con eso? Estás diciendo que vos valés menos que un pedacito de tela. Porque sin ese pedacito de tela no te va a ir bien por las tuyas mismas. Te estás reduciendo a menos que un pedacito de tela. Disculpen, un cachito de trapo. Si lo que pone un negocio que está con el gatito, está diciendo, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo la suficiente capacidad, necesito de un gatito que tenga el brazo así, si no, no me va a ir bien. Usted te está reduciendo a menos que un gatito, que es mi hijo. Ese es el engaño de la idolatría. Hay tentaciones de todo tipo para que desviemos nuestra adoración a Dios. La Biblia dice que el amor al dinero es idolatría y el avaro es idólatra, otra desviación. Y así todos los ídolos que ustedes vivimos en una humanidad idólatra, y nosotros como argentinos fabricamos ídolos desde Gardel, Maradona, Messi, Ginóbili y todo lo que se te ocurra. Ídolos, desvío de adoración, donde la adoración es solamente a Dios. Si postrado me adorares, indirectamente, el que adora a un ídolo está adorando a Satanás. Indirectamente, el que tiene un objeto que le da un atributo mágico está adorando a Satanás. Está desviando su adoración a quien se la merece por completo. Porque ¿qué dice ahí la contestación de Jesús? Respondiendo Jesús, versículo 8, dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando yo, por ejemplo, agarro, no sé, este anteojo y digo, ojo que este anteojo es mágico, todo aquel que se lo pone va a ver visiones, le estoy atribuyendo a un pedazo de metal, de plástico, algo que va más allá del plástico. He asistido a velorios donde se han muerto bebés y es bastante natural, y yo se lo tengo que decir, tiene tendencia a hacer un altar con la foto de ese bebé muerto. Y ponen una vela y dicen, ahora es mi angelito que me guía. Bien, eso es idolatría. Ni siquiera le estás hablando al bebé, le estás hablando a la foto del bebé. Y la foto del bebé es idolatría. Y si le hablaras al bebé, estarías a la altura de un espiritista que habla con los muertos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Continuamos. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y ahora el diablo cita la Biblia, porque escrito está, justamente cita el Salmo 91, que muchos creyentes tienen abierto en el Salmo 91 para que les dé suerte. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. He visto de los más diversos engaños de gente que usa textos bíblicos fuera de contexto para darle sustento a algún pecado. El que más gracia me causó hace mucho, uno que fumaba marihuana, que decía, en Apocalipsis dice que en el río de Dios va a haber árboles que dan hojas para la sanidad. Y se me va un porro con una boca. De lo más diverso. Escuché, la otra vez leí un libro que decía que alguien lo había fundamentado con otro texto bíblico. Decía, todo lo que Dios ha hecho es bueno y lo podemos consumir dándole gracias. Dios creó el tabaco
Le doy gracias por el cigarrillo. Ahora, el hermano del libro fue muy sabio cuando le dijo, ¿qué le digo, Señor? Entonces dice, fíjate atrás del árbol que hay algo. Se fue atrás del árbol y que había un pedacito de caca de perro. Entonces, hermano, venga para acá. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho, porque todo lo que has hecho es bueno. Amén. Amén. Abrió los ojos y tenía la caca de perro a 2 centímetros de su boca. Ahora consumilo, porque la caca de perro es creación de Dios. Podés consumirlo con el mismo argumento que vos fumás. ¿Pero qué está diciendo? Y se lo acercó un poquito más. Entonces ahí se dio cuenta que era una excusa lo que estaba usando, y estaba usando la palabra para fundamentar que un pecado. Acá Satanás está usando la palabra de Dios para que vos seas imprudente, para que tentes a Dios más allá de la guía del Espíritu. Tírate, porque Dios dijo que te va a guardar. Si vos voluntariamente y sin obedecer a Dios te expones a un peligro, no andes pidiendo que Dios te cubra. Si vos te metés en unas deudas que es difícil pagarlas, Dios no te dijo eso, después podés clamar y buscar, pero tenés que hacerte responsable. Y te lo digo porque me pasó. No es que se lo digo de la teoría. Le tuve que pedir perdón a Dios porque me metí en deudas que no debía haberme metido. Entonces, después podés decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, pero también no tenés que tentar a Dios en lo que Dios no te dijo que hagas, ¿no es cierto? Y respondiendo le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Estados Unidos es una fuente de muchísima bendición. El 90% de los misioneros a nivel mundial salen de Estados Unidos y son pagados por Estados Unidos. También han salido sectas sumamente peligrosas, como mucho movimiento del espiritista, Nueva Era, Hollywood, pornografía, bueno, etcétera, etcétera. O sea que es como una especie de fuente de bueno y de malo al mismo tiempo. Entre las cosas más raras que vi, un movimiento que decía, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Yo lo vi en esos programas de Lo Increíble, que los tipos dicen, para demostrar que sos verdaderamente creyente, tenés que agarrar serpientes con la mano y si no te hacen ningún daño, sos verdaderamente creyente. Y eso es tentar al Señor, meterte en un peligro que no te mandó. Porque en el contexto, dice la Biblia, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen, etcétera, etcétera. Dice, hollarán escorpiones y tomarán serpientes. Eran dos formas que en la antigüedad se mataba a la gente. Por ejemplo, Cleopatra murió porque le pusieron una pequeña serpiente, un áspid en la cama. Entonces vos te ibas a acostar y se murió. Otro, con los soldados romanos, que algunos tenían botas, le hacían chistes y le ponían escorpiones dentro de las botas. Se le iban a poner la bota, lo picaba el escorpión, se moría. En el contexto estaba diciendo, Dios te va a guardar. Porque cuando prediques el Evangelio es probable que enfrentes peligros de muerte. Pero mientras vos te mantengas fiel haciendo lo que Dios te mandó, Dios te va a guardar del peligro de muerte. Incluso dice, si le vienen cosas mortíferas no les hará daño. Entonces hay que hacerse un licuado de veneno, tomárselo para demostrar de que soy creyente. Eso, aparte de no tener sentido, es tentar a Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, toda la vida de Jesús fue tentado. Momentos más fuertes, momentos menos fuertes.
Toda nuestra vida estaremos luchando contra eso y ahora vamos a ver un par de textos más. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Si salís de la tentación airoso, victorioso, también tenés insignias, también tenés poder que antes no tenías, y tenés autoridad. Y como recién dijimos, primero lo que nadie te ve, primero la soledad, primero lo invisible, después de lo visible, completa el versículo 14, dice, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Primero la victoria de Satanás en lo secreto, después viene la victoria en público. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Principio. Primero lo invisible, después lo visible. Vamos a ver rápido ahora Hebreos 2, 17 y 18, porque ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Mi esposa tiene que juzgar cuando cortarme el video, cuando quiera, negrita, que no se haga muy largo. Hebreos, capítulo 2, dice así, 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es alguien que sabe lo que es padecer la tentación. Puede comprenderte. Es compasivo y poderoso para socorrerte en esa tentación. No es un teórico, no es un ángel que nunca fue tentado. Jesús fue tentado. Tuvo hambre y lo tentaron con pan. Sabe lo que es. Y dice la Biblia que te puede comprender en todo, porque en todo fue tentado. A veces en la religión oficial, popular, lo ven a Jesús tan alto, tan lejos, que anda buscando a alguien, un mediador más cercano que se parezca más a él. Jesús se parece a mí. Sufrió hambre, cansancio. Y fue tentado en todo. En todo significa en todo. No es ninguna blasfemia pensar que Jesucristo fue tentado en la tentación sexual. Porque dice la Biblia que fue tentado en todo. O la vanagloria. O cualquier pecado que se le ocurra. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero que no cayó en la tentación. Otra cosa que aprendemos de la tentación. El hecho de que el diablo te venga a tentar no significa que está haciendo algo malo. A Jesús el diablo mismo lo tentó para que lo adore. El diablo no tiene vergüenza. Es audaz en sus propuestas. Hay gente que, por ejemplo, le dijo, suicidate, no tenés esperanza. Pero el hecho de que venga un pensamiento que te diga cualquier cosa mala, si vos no decidiste hacerla o coquetear con eso, la tentación no significa que estás en pecado. Jesús mismo fue tentado y fue sin pecado. Otro pasaje rápido, el mismo Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, también tiene que ver con nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.